¿Con quiénes estamos esta mañana? Rosana de la Sopa, claro, la coordinadora, y además 4 ingenieros agrónomos. María Inés Robela, asesora agrícola ganadera en la zona este del país, productora en Lascano, Rocha. Fernando Indarte, intermediario, presidente de Plaza Rural, radicado en Jung, Río Negro. Guillermo Vila, productor agrícola ganadero en Flores y Soriano. Y Gonzalo Urioste, asesor técnico, productor lechero en San Gabriel, Colonia 33 Orientales, Florida. ¿Qué decía Rosana? Bueno, tratando de usar el tiempito que nos queda, me parece elemental, le pido a Fernando, que está en la zona núcleo agrícola, que nos comente muy brevemente cómo afecta esto para nuestro principal cultivo de verano, que es la soja. Sí, correcto, lo comentábamos recién con el resto de los panelistas, es el mismo razonamiento del arroz. Las tareas de preparación, que en realidad no es laboreo mecánico, sino que es siembra directa, que esto implica usar un herbicida, se empiezan más o menos entre primero y la primera quincena de septiembre. Así que esto no fue perjudicial y se siembra por ahí por 15 de octubre. Tiene que también, como el arroz, dejar de llover o permitir, pero los laboreos son mucho más fáciles de hacer porque las máquinas son más grandes y como no tocan la tierra, etcétera, rendís mucho más con unos pocos días de... O sea que es buena noticia para la soja. Es buena noticia para la soja porque ya vas a entrar con lluvia, inclusive para poder usar ese herbicida tenés que tener las malezas y lo que no te interesa que crezca, que esté controlado, que esté en actividad para poder fumigar y matarlo, ¿no? Es fea la palabra, pero para después sembrar el cultivo que te interesa. Así que para la soja en particular y el resto de los cultivos de verano es buena noticia. Buena noticia. Gonzalo, terminamos con el panorama de la lechería, pero redondeando con una pregunta. Finalmente, ¿nos podemos preparar para excesos o solo para falta de agua? Bueno, en la lechería la situación fue bastante dispar. En la zona norte de la cuenca lechera norte, Salto, Paysandú, Río Negro, esa fue una zona que no tuvo mayores problemas con el tema de la sequía. Y sí, yéndonos hacia el este, el drama más grande estuvo en la zona centro-sur, la cuenca tradicional, Florida, Canelones, San José, algo de Flores, La Valleja. Y ahí la situación realmente contrastante con el año pasado, que llovieron 2.000 milímetros en lugares donde el productor lechero sobre todo tuvo que lidiar con el barro todo el invierno. Y es otra realidad totalmente distinta a lo que vimos este año. Si tendrá que estar el productor preparado para trabajar en cualquier condición. Y eso es un poco una de las grandes fortalezas del productor uruguayo, que tiene que ser muy, muy adaptable. Y en cuanto a qué pasa hoy nos encontramos que en la lechería una situación donde estas lluvias vienen muy bien para cortar la sequía. Tenemos que recuperar la base forrajera, que se perdió mucho con pérdida de plantas. ¿Qué quiere decir recuperar la base forrajera? Vamos a aclararlo. La lechería en el Uruguay básicamente está basada en las pasturas sembradas, las praderas, los verdeos. Y cuando viene un periodo de sequía de realmente hay un porcentaje importante de esas áreas que precisamos para alimentar los ganados que se pierden. Esa es la base forrajera. Esa es la base forrajera, que es la base de la alimentación del ganado. Cuando perdemos eso o se desestabiliza totalmente, como que perdemos realmente la principal fuente de alimentación del ganado. Por lo tanto, el productor enseguida tiene que volver a recomponer esa situación, volviendo a sembrar lo que está perdido y encarando todo un plan de una planificación en las siembras. Y ahora se viene toda la parte de cultivos de verano, que para nosotros en el Uruguay es fundamental, y toda la planificación de sorgo forrajero, la planificación de las siembras para reservas forrajeras. Entonces, contar con una base en el suelo con esta agua que ha caído realmente es fundamental para entrar a una primavera que nos permita eso, repensar entonces en los predios, en cómo recomponer esa alimentación forrajera, las pasturas, recomponer las siembras, quedan muchas pasturas todavía sin sembrar, y planificar los cultivos de verano, sorgos, materiales para silo, para enfardar. Toda esa es la etapa que se viene ahora en los próximos meses, que va a ser fundamental para poder revertir un poco una situación que ha sido realmente dramática
en materia de alimentación de nuestros ganados. El mensaje final, tratando de acompañar a los oyentes, entonces, es si son manejables las situaciones de excesos o no. ¿Quién recoge el guante? Me parece que las situaciones de falta de agua sí son manejables a través de represas, canales, lo que sea para almacenar el agua en los momentos de exceso y poder utilizarla eficientemente en los momentos que falta. El tema es que hay una ley de inversiones que promueve que se hagan este tipo de inversiones, ya sea pivots o sistemas de riego, que permiten utilizar el agua en los momentos de seca. Esa ley de inversiones puede ir apuntando hacia productores que tributan por IRAE, descontando los impuestos que pagan de esa inversión. En 5 años le descuentan gran parte de la inversión hecha. ¿Por qué no se hace? Y bueno, me parece que lo que falta, a mi gusto, es muy personal, son señales claras de precio de mercado que permitan dar una estabilidad de manejo productivo. Ahora, para el exceso hídrico, creo que no hay soluciones más que cuidar el suelo que tenemos, que es el patrimonio más rico que tenemos, y la manera de cuidarlo es teniendo buenas coberturas arriba y evitando que las erosiones sean elevadas. Esa es mi... ¿Cómo se logra tener buenas coberturas arriba? Buenas coberturas. Después de una seca, imposible. Después de una seca es difícil, pero sí no es imposible. En realidad lo que hay que hacer es planificar bien, trabajar en tiempo y forma y conservar el recurso suelo, evitando que, por ejemplo, ahora, como decíamos, que los excesos hídricos sobrepastorear las pasturas. O sea, hay que cuidar nuestro patrimonio. Para cuidarlo hay que saberlo manejar. Y de esa manera se logra una mejor estabilidad en cuanto al impacto de la lluvia, en tanto en excesos como en falta. Sí, yo en realidad estoy de acuerdo, pero hago un matiz, pues la zona tuya, que es una zona arrocera, es estrictamente así, tenés una gran eficiencia en acumular agua y en manejarla. En esa otra zona del litoral, claro, ¿qué pasa? Y el también tiene unas características en el tipo de suelo que le permiten manejar mejor el agua. Allá, como tenemos grandes pendientes, si bien cabe eso y está la ley de inversiones, con lo errático que es, vos plantás un cultivo de verano que es medio el más nombrado, que es el maíz. Si llueve mucho en el verano, el riego no tuvo tanto sentido porque no lo usaste mucho y por lo tanto ese año no lo amortizaste. Si llueve poco, sí. Es un cultivo que tiene problemas de precio, que ya lo citaste, que es el gran tema. Entonces, vos lo podés descontar de impuestos si tenés ganancias, ¿no? Se descuenta el impuesto de las ganancias, que es una gran cosa que ha tenido los últimos años, pero los años que tenés pérdida no descontás nada. Entonces, yo creo que es el escalón productivo, y lo dice el ministro en realidad, que le falta al Uruguay, el riego. Ahora, para que se extienda masivamente necesitamos precio. Tenemos condiciones. ¿Y cómo se logra precio? Y bueno, somos tomadores de precio, ¿no? Somos tomadores de precio. Entonces internacional. No hay solución. En el largo plazo, tal vez que sí, pero es muy variable. Tenés que tener cintura financiera, no es cualquier empresa que lo pueda hacer. Y la eficiencia de manejo de agua en ese sistema de riego que... Pero pregunto, no sé, la instrumentación de créditos a muy largo plazo... Y esos créditos son de 10 años. Ahora no es una solución que ahora permita hay un dinero que viene el problema con los precios. Sí, ahora hay un dinero inclusive que es del BID, que lo maneja el Banco República a tasas muy bajas. Es una solución, obviamente. No podés hacer una inversión de esa, hacer un cheque en un año, es imposible, totalmente imposible, porque con esa plata le compras el campo al vecino. En lechería, por ejemplo, el área de riego es ínfima, no llega a 3.000 hectáreas. En total, un 3 o un 5% del área lechera. ¿Por qué es eso? Porque la mayoría de los predios son chicos, no tienen acceso a la fuente de agua. Entonces, solo en zonas donde hay agua subterránea, caso de San José, Baigón, o que está sobre un arroyo o un río con permisos previos para el riego, puedes hacerlo. Después viene todo el tema de precios que comentaban, de equipos y de gastos operativos, que hasta hoy la ecuación no ha sido favorable, pero evidentemente es un tema que el Uruguay lo va a tener que encarar en estos 10, 15, 20 años que vienen, porque la situación climática así lo amerita. No, y en esas zonas complicadas, por ejemplo, de la lechería, la solución de la que se ha hablado tantas veces, de los embalses colectivos o de uso colectivo, ¿qué ocurre? Y bueno, teóricamente es una muy buena solución. Pues hay que ver si en el Uruguay estamos preparados para
Para hacerlo hay que estudiar las topografías, no en todas las zonas lecheras hay una topografía adecuada, pero sí hay zonas que se puede hacer. Yo conozco un caso, por ejemplo, en la colonia El Timote, en Florida, hay una represa, todavía no se ha logrado riego, pero está pensada de antemano para hacer riego en los predios. Eso se hizo de antemano con un proyecto previo de colonización. Pero en muchos lados se podría hacer. Yo creo que en un futuro puede ser una herramienta. No es fácil en el Uruguay hacerlo, pero hay en otros países muy buenas experiencias y aquí se puede realmente. No, pero un comentario, digo, que nos fuimos de tema, pero digo, el riego ya llevó varias tertulias. Pero pequeños comentarios. En el arroz, en la zona de Melli, se riega por gravedad. Es la zona de María Inés Robela. María Inés Robela, se riega por gravedad. El ronquito habla de Melli. Todos hablamos bueno, de Melli. entonces, pero cuando vamos a la zona que no es plana, el agua hay que levantarla. Hacer una inversión de riego en la zona de Jun, Flores, cualquier zona que hay que levantar el agua, cuesta, para que tengamos una idea, $2.500 por hectárea que pienso regar. Voy a regar 100 hectáreas en un predio, me cuesta $2.500 por hectárea, los equipos, la instalación de UTE, la represa y demás. Cuando los campos valían $10.000, tomar una decisión de invertir 2.500 arriba de un campo es una cosa, cuando los campos esos mismos hoy valen 5.000 es otra historia. Pero aparte de eso, tiene que haber un proyecto país. Para levantar el agua, que es lo que hacemos en las otras zonas, precisamos energía barata. Cuando baja el petróleo en el mundo, subimos el combustible, llevar la luz, el Uruguay, la mayoría del Uruguay que estamos hablando, tiene luz monofásica, para regar hay que poner bombas trifásicas. Cualquier inversión de 10, 15, 20 kilómetros para llevar la trifásica cuesta $150.000, ¿tá? Porque UTE lo único que pone es la voluntad. Entonces, si hay un proyecto para ahí, vamos a hablar, pero digo, no es soplar y hacer botella. Dice Luis de Mariscala que la única política de riego que tuvo el país fue el programa de Prenader, con sus pros y sus contras, más allá de los discursos. Sí. Yo diría que dejemos el tema del riego y pasemos a la carne, que quedó bien plantada.